jueves. Y vamos a pensar en hablar ya de aplicar el área bajo la curva o el área entre dos curvas. Entonces vamos a empezar a hablar de la diferencia que hay entre esos dos conceptos, pues que realmente son conceptos análogos. Entonces vamos a mirar por qué nos hablan de área bajo la curva o área entre dos curvas. ¿Cuál será la diferencia en ese aspecto? Entonces vamos a empezar pensando que ya conociendo nosotros el teorema fundamental del cálculo, podemos pensar que tenemos una gráfica, vamos a analizar aquí, lo voy a hacer de una forma, digamos que sencilla, pues conceptualmente sencilla. Pues, vamos a mirar acá una función f de x, ¿cierto? Vamos que esta sea la función f de x. Y vamos a suponer que esa función yo voy a requerir, muy similar a como empezamos la suma de rima. ¿Vieron los videos de suma de rima que les dejé de área bajo la curva? Pues de concepto de antiderivada. Vean esos videos, aprovechen que esos videos son corticos y que explican, pues, o tratan de explicar, aunque también necesito que me hagan sugerencias, pues. Esos videos los he ido construyendo para ustedes, en específico. Entonces, vamos a mirar que esta es el área que yo necesito hallar, que también lo hicimos con suma de Riemann, que hicimos los rectángulos, no, ahora no. Ahora es el área, esta es el área que yo necesito calcular. Entonces voy a pintarla. Este es el área bajo la curva, la voy a pintar. Se ve todo feo, ¿cierto? Voy a pintarla más bien con un marcador. Vamos a pintarla aquí. Entonces esta va a ser el área bajo la curva. Esta es el área bajo la curva. ¿Qué diferencia hay del área bajo la curva o del área entre dos curvas? ¿Qué creen? Entonces vamos a mirar. El área bajo la curva simplemente va a ser el área, va a ser la integral definida desde A hasta B de esa función f de x por dx. Esta va a ser la función, el área bajo la curva. Entonces yo tengo acá, esta es este va a ser la expresión que me va a ayudar a encontrar esa área bajo la curva. Pero si lo que yo necesito es el área entre dos curvas, lo que yo voy a tener acá es que voy a procesar, digamos, aquí está la x, aquí está el f de x, que no lo puse, aquí está el f de x, o el y, aquí está la x, bueno, pongamos y para que no se confunda con la función. Y ahora lo que yo tengo es una curva, y encima, ya voy a llamar esta curva f de x, y puede ser encima o por debajo, tengo otra curva g de x. Entonces ya esta no es el área bajo la curva, sino el área entre dos curvas. Pero ¿cómo lo voy a calcular yo? Primero, esa área entre dos curvas va a necesitar los puntos de encuentro. Entonces el punto de encuentro entre las dos, o los puntos de encuentro, van a ser los límites de integración. Acá yo tengo que ponerlos, o sea, yo los pongo, a ver, ¿cómo se dice eso? Pongo el que a mí me dé la gana, pues por no siendo grosera, pero realista. Yo pongo lo que a mí me dé la gana, de dónde empieza y dónde termina, y esa es el área que voy a calcular. Mientras que el área entre dos curvas es un área de corte entre ellas dos. Para yo encontrar esos puntos A y B, tengo que igualar la función f de x y la función g de x para encontrar los puntos donde ellas dos se cortan. O sea que ya no es el que a mí me dé la gana, ya es el punto donde ellas dos se cortan y forman el área que yo quiero calcular. O sea, ya esta es el área que yo quiero calcular, que va a ser el área entre las dos curvas. ¿Cómo se calcula esa área entre las dos curvas? Lo primero que yo tengo que saber, muchachos, es cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo.
Entonces, normalmente, yo voy a tener que calcular, pues, graficar. Yo voy a tener que hacer esta gráfica. Voy a decir, voy a tener que hacer la gráfica de eje de X y la gráfica de f de X para ver cuál me queda por encima y cuál me queda por debajo. ¿Por qué? Porque miren lo que va a suceder. Voy a borrar lo que acabé de pintar. Voy a primero a graficar, a pintar más bien. No sé, esto no habrá un rojo personalizado. Voy a pintar el área bajo la curva roja, como si estuviera ella sola. Voy a pintar esta área bajo la curva. Esta es el área bajo la curva f de X. Voy a pintar, esta es el área. Listo. Ahora voy a pintar el área bajo la curva de la azul. Voy a hacer lo mismo, voy a pintar el área bajo la curva azul. Listo. Entonces vamos a pintar. Listo. Entonces, miren que la azul queda sobre la roja, ¿cierto? Y para yo definir esta que es la que yo quiero saber, este pedazo es el que yo quiero saber, y estos dos pedazos quedaron juntos, entonces yo tengo que restar la que está por encima de la que está por debajo. Entonces el área entre dos curvas va a ser, esa área que esta, va a ser la que está, el área de la que está por encima menos el área de la que está por debajo. Claro, esta es el área de la que está por debajo. Toda esta es el área de la que está por encima. Entonces a toda esta le quito este pedazo y me queda esto. Y obviamente pues eso dentro de la integral definida desde A hasta B, de ¿cierto? Obviamente pues utilizando la integral, yo lo hago bien. Entonces, eso es lo que necesito saber. Yo necesito en el área entre dos curvas, voy a necesitar saber, cuál está por encima, cuál está por debajo, para poder efectuar entre ellas dos una resta y encontrar el área entre dos curvas. ¿Qué también podemos hacer? Pues esto sí no lo podemos saltear, esto hay que hacerlo siempre para poder encontrar los límites de integración. Pero ¿qué también podemos hacer? Podemos hacer esto, hallamos el área 1, o sea, la que está por encima, puedo hallarla primero, luego hallo el área 2, o sea, la que está por debajo, y luego esas dos las resto, o sea, resto la integral de la que está por encima menos la integral de la que está por debajo. Profe, ¿y si hago las integrales primero y la respuesta la resto, Eso no, eso es lo que ¿o no? sí, claro, eso es lo que estoy diciendo acá. O sea, Listo. aquí lo estoy poniendo con integrales, pero realmente es como coger simplemente la A de la que está por encima y restarlo del área de la que está por debajo. Y esa la llamaríamos el área total o el área que yo necesito encontrar. Listo. Pero lo que sí es Profe, y no voy a poder evitar, lo que sí es que no puedo evitar es que me toca saber cuál está por encima y cuál está por debajo. Entonces, dímelo. ahí estamos viendo, por ejemplo, el ojito. Es como un ojito, ¿cierto? Sí, Si las dos se cruzan en varias veces y hacen dos ojitos, ¿cómo sería? bueno, tendríamos que tener dos límites de integración diferentes, ¿cierto? Digamos que sería una especie de integral por tramos. Por ejemplo, que yo tengo acá y vuelven y, a ver, vamos a suponer que sean como la de seno y coseno, como así, ¿cierto? Eso. Entonces ahí me tocaría, eso tendría que ser que ellas tienen 3 puntos de corte, eso también pasa, normal, tienen 3 puntos donde se cortan. Entonces me toca hacer primero el área de esta, digámoslo así, el área 1, luego el área de esta y luego sumar las dos áreas. No hay problema. Pero mire que no tienen el mismo límite. Yo no puedo hacer el área desde A hasta C,
No, me toca ya primero el área de A hasta B más el área de B hasta C. Porque tienen diferentes límites de integración. Más o menos como lo que estamos viendo ahorita de la función por tramos. Digo más o menos porque pues no es exactamente eso, pero sí es más o menos esa expresión. ¿Y en qué parte restaría para que nada más me quede el ojito? Pues ahí está sumando. No, ahí sumo, pero dentro de esta tengo que restar. Esta que está por encima, Sí, está por debajo, ¿cierto? sí, Dentro sí. de esta es una resta, dentro de esta también lo mismo, la que está por encima menos la que está por debajo, y obtengo el área de esta, y ahí sí me toca sumarlos porque son dos áreas diferentes. Sí, ¿Cierto? gracias. No, excelente las preguntas. La idea es que se pregunten y que tratemos de buscarle como una solución al asunto. Entonces, bueno, vamos a empezar a mirar. O sea, aquí lo que hay que hacer es hacer. O sea, lo que hay que hacer, así suena muy charro, nos toca hacerle a ver cómo nos vamos a ir resolviendo esta parte. Entonces borro todo esto para que entendamos cómo nos queda realmente el área. Entonces esta es el área bajo la curva, este es el área entre dos curvas. Entre dos curvas. ¿Cierto? Diferente proceso, porque miren que en el área entre dos curvas, quiero que se les grabe mucho esto, porque esto va a ser súper importante en el tema de sólidos de revolución. Hay que hacer exactamente lo mismo. Adri, vean, Adri está preguntando algo muy importante y es que dónde pueden mirar las clases grabadas. Te voy a contar algo. Yo les puedo dejar el link del Drive. Lo que pasa es que he tenido problemas porque como ese link es de otra universidad, porque yo las grabo desde otro correo. Lo que estoy haciendo, no sé si se están dando cuenta, es que yo les dejo las clases en YouTube. Las organizo y se las dejo en YouTube. Los videos que hay son los videos que hemos tenido de clase. No sé si alguno falta que yo no les haya dejado, o la explicación de la semana pasada. Por pronto, si no se los dejo es porque no se necesita y por eso, pues no es, digámoslo así, que relevante en ese momento. Y por eso no se los he dejado, pero normalmente les he dejado los videos directamente en YouTube para evitar. Esperen que, ¿saben que no les he dejado? Todavía la asistencia. ¿Cierto? La voy a colocar aquí para que la vayan llenando, por favor. Se las coloco aquí. Pero cuando la necesiten me cuentan. Ya les dejé el fijado. Listo. Y si las necesitas grabadas desde el Drive, pues ojalá te funcionen desde el Drive, entonces yo te las puedo compartir también desde el Drive. Lo que pasa es que a veces no funciona y por eso no lo hago, que ya me ha pasado. Es más por eso. Entonces van a llenar por las respuestas van a ir llenando la asistencia en clase. Profe, dice que no es válido el enlace. ¿Por qué? Dice, la URL solicitada debe ser una URL analizable, pero posiblemente incompleto para hacer un enlace dinámico. Dicen enlace dinámico no Profe, es válido. que pegaste 2 veces. Ya, pegué lo mismo 2 veces, pero yo la vuelvo a dejar aquí entonces. Sí, tienes razón. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo acabé de dejar otra vez, entonces sí, tienes toda la razón. Desfijémoslo. Ya fijemos este. Sí, porque mire que es muy cortico. Sí, tienes razón, muchachos. ¿Ese sí les abre? Sí, señora. Sí, pero Bueno, entonces vamos a ir directamente a mirar cómo vamos a trabajar nosotros un ejercicio que tenga que ver con área bajo la curva. Empecemos con áreas bajo la curva, porque el jueves la idea sería trabajar fuertemente el área entre dos curvas. Listo. Entonces, espérenme acá. Voy a buscar en el libro. No se trabaja en el libro. En la sección 6.2, que yo se la voy a compartir.
En aplicaciones de la integral, bueno, es que ya la voy a compartir, yo soy de computador y la tabla es la que está compartida. Pero bueno, vamos para la sección 6.2 del libro. Hice otro repaso al área, así se llama. Yo les voy a dejar igual las diapositivas de eso. Y nos muestra cómo puede ser, incluso, a ver, yo les voy a compartir yo antes de seguir acá. Compartir ahora. Vamos a mirarlo aquí, ahora seguimos con la tabla. Vamos a estar trabajando entre compartir la tabla y compartir el libro. Entonces aquí tenemos, miren, el 6.2, que es otro repaso al área, nos va a ir mostrando cómo son las posibilidades que a mí me va a dar de encontrar áreas bajo la curva o área entre curvas. Entonces, eso se lo voy a dejar también en un PDF para que lo tengamos a la mano. Nos dice algo muy importante, muchachos. Si yo hago la gráfica, esta me gusta mucho que lo analicemos, lo vamos a analizar en el video del jueves. Si yo hago la gráfica y la función me queda por debajo, no quiere decir que yo voy a restar las áreas, es que las áreas no se deben restar. Si yo tengo esta área morada y esta área 1 y esta área 2, necesariamente yo las tengo que sumar porque me están preguntando por esas dos áreas. Pues me están preguntando por el área total, yo no las puedo restar. Y usted me dice, profe, pero es que aquí me dio el área negativa. A usted le puede dar aquí el área negativa, pero usted va a omitir ese signo porque lo único que le está diciendo el signo negativo, lo único que le va a decir es que está por debajo de la horizontal, o sea que es un área, no un área bajo la curva, sino un área sobre la curva. Y le va a dar positivo, pero usted lo va a tomar como si los dos fueran positivos, porque son áreas, y las va a sumar. Eso es lo que explican de pronto en esta parte. Eso sería un valor absoluto. Total, miren, inclusive así lo toma el texto. El texto tiene unas definiciones muy explícitas, el texto me gusta a mí mucho. De hecho, primero seguía otro, pero este texto me parece que es muy acertado. Porque miren que dice, no, es como tomar la función en valor absoluto. Si a usted le dio negativa, olvídese porque las áreas no son negativas. Lo único que le está diciendo el área negativa es que está por debajo, o sea, que está por debajo de la horizontal y que usted no está midiendo un área bajo la curva, sino un área sobre la curva, pero no importa. No importa, lo que usted necesita es el valor del área y las áreas siempre son positivas. Entonces usted, entre comillas, va a hacerlo así de manera pues brusca, pero es como si ignorara el signo y simplemente se encargara del número y con ese número usted simplemente suma las áreas. Eso es lo que más o menos dice. Entonces por eso aquí vamos a encontrarnos con que hay un valor absoluto entre las áreas y que siempre me tiene que dar una suma y no una resta de áreas. Ya lo que ahorita me estabas preguntando con las áreas, ¿cierto? No debe dar una resta, debe dar una suma porque tengo dos pedazos diferentes. Por ejemplo aquí, tengo dos pedazos diferentes. Vamos a rayarlo acá. Tengo este y tengo este pedacito. Las dos son áreas. Entonces, ¿por qué esta está por debajo medio negativa? Entonces la resto, pues no. Las dos son áreas y las dos las debo sumar. Entonces, digamos que teóricamente es como si esta área que está por debajo estuviera por encima. Pero no, es que no importa que esté por debajo, yo me tengo que mentalizar que es un área. Y yo no puedo decir que hay áreas negativas entonces y áreas positivas, no, las áreas son áreas, de hecho son magnitudes físicas escalares, no tienen dirección, si no tienen dirección no tienen por qué tener signo. Bueno, pues hablando de física, que es como la que yo más trabajo. Pero miren que se trabaja como un valor absoluto independiente de que una esté por encima y la otra esté por debajo. Y aparentemente el resultado me dio negativo. ¿Es que me dio negativo? No, fue el resultado negativo. Las áreas siempre son positivas. Entonces, mire, por ejemplo, este ejemplo. Miren ese que ponen acá. Este pedacito y este pedazo. Si yo lo hago en teoría, esta me va a dar negativa porque está por debajo y esta me va a dar positiva. O realmente las dos tienen que tomarse como si fueran positivas, como si estuvieran por encima. Por eso se habla de que se toman como un valor absoluto. Listo, pero eso es conceptual, pues eso no influye mucho. Miren que aquí también hablan del área entre dos curvas, de lo que sucede con la que está por encima y la que está por debajo. Y finalmente miren lo mismo que estaba yo diciéndoles, que el área se toma como la resta de la que está por encima menos la que está por debajo. Cualquiera de las dos puede llamarse f de x, cualquiera de las dos puede llamarse g de x. Lo importante es que sepamos que también estas áreas deben dar siempre positivas. ¿Listo?
Este ejemplo que ponen aquí es de área entre dos curvas y yo lo sé porque me dan dos funciones diferentes. Vamos a trabajar con esas dos funciones. Listo. Me voy a ir a compartir a este lado. Entonces vamos a trabajar con esa para que miremos. Ahí no me dan área entre dos curvas, sino no me dan área bajo la curva, sino área entre dos curvas. ¿Cómo sé? Ahí están las dos curvas, muchachos. Ahí están. Yo las voy a poner aquí. Dice, encuentre el área acotada por las gráficas, dice el ejercicio. Por eso la dejé de proyectar porque la vamos a hacer desde cero. Entonces pongámosla aquí. Dice, ejemplo. Encuentre el área acotada. Encuentre el área acotada por las gráficas de y igual a raíz de x y la otra y es y igual a x a la 2. Importantísimo. Lo primero que les voy a decir, no me están dando límites de integración y no los necesito, por lo que yo les estaba diciendo ahorita. ¿Qué les dije ahorita? De los límites de integración entre dos. ¿Cómo los calculo? ¿Cómo les dije ahorita aquí en la tabla que yo los debo calcular? Pero con los intersectos. Pero, ¿qué hago? ¿Qué procedimiento hago? Graficar. Igualar las dos. No puedo graficar antes de igualarlas. ¿Saben por qué no puedo graficar? Porque entonces, ¿qué valores le voy a dar, niños? ¿Qué valores le voy a dar a eso? Los valores que yo le voy a dar a la gráfica de la función están limitados. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que esta A me dio de 1 a 3. Y yo me pongo a graficar como un loquito todos estos valores. El -1, el -2, el 0, todos estos valores. Y por aquí el 3, el 10, hasta el 10. Yo para qué le dar valores diferentes a los dos que necesito. Yo solamente necesito desde el 1 hasta el 3. Esos son los valores que le voy a dar. No quiere decir que le voy a dar el 1, el 2 y el 3. Le puedo dar el 1, el 1.1, el 1.2, el 2.5. O sea, le voy a dar valores en este intervalo. Pero yo necesito conocer este intervalo, pues qué valores son, cuáles son los límites de integración, porque yo no conozco los límites de integración, entonces qué valores le voy a dar. Entonces, lo primero que debo hacer antes de empezar a mirar y a saber y a graficar, porque lo necesito graficar, es que voy a igualar los valores. Entonces, miren lo que me da. Me da este igual a este. Obviamente, para sacarlo de la raíz y poderlo operar, me va a tocar hacer esto. Entonces, ¿me queda qué? Este sale de la raíz como x y este queda x a la 4. Como es una función, me toca ponerlas juntas para poder factorizarlas. Y voy a sacar el factor común. Y después de sacarle el factor común, debo sacarle una suma, o en este caso, diferencia de cubos. Hay que saber factorizar. Vamos a sacarle esa suma o diferencia de cubos, donde le saco la raíz cúbica a ambos. Y luego coloco el primero al cuadrado. Cambio el signo que está aquí, como más. Multiplico estos dos. Y por último, elevo este al cuadrado, que me daría más 1. Entonces, se le saca la raíz cúbica a estos dos términos. Luego este se eleva al cuadrado. Luego se multiplican los dos. Se cambia el signo. Si aquí es menos, se pone más. Y por último, se eleva este al cuadrado. Esa es la forma de resolver un binomio, una suma o una diferencia de cubos. Binomio al cubo. Ahora, escúcheme muy bien acá. Este no tiene solución.
pues no hay valores para la X que lo suplan. Entonces los valores para la X van a ser este. Igualo este a 0, o sea, X es igual a 0. E igualo este a 0. X igual a 1. Ajá. Entonces, miren esos límites de integración tan pegados. Yo solamente le voy a poder dar valores entre 0 y 1. Y vuelvo y le repito, no quiere decir que solamente le voy a dar el valor de 0 y el de 1. Me tengo que dar valores entre esos dos y me las tengo que ingeniar. Esperen que voy a hacerlo así grandecito. Entonces miren lo que voy a hacer acá. Acá voy a colocar, esperen. Acá voy a colocar Y, vamos a llamarla Y1 porque necesitamos diferenciarlas. Entonces vamos a decir que esta es Y1 y esta es Y2. Después le ponemos f de x y g de x, pero vamos a ponerle Y1 y Y2. O si quieren poner f de x y g de x también, no importa. Entonces vamos a poner Y1 acá. Y vamos a poner Y2 acá. Bueno, aquí lo hice mal. Aquí Y1 y aquí Y2. Y aquí X, que necesitamos darle valores. Entonces vamos a empezar dándole valores. Recuerden que tiene que ser entre 0 y 1. Entonces le vamos a dar el valor de 0.2, el valor de 0.5, el valor de 0.7. Puede ser pues como, pueden ser esos valores, yo creo que con esos tendríamos, ¿cierto? Pero yo lo escogí cualquiera, pues no importa ahí cuáles iba a escoger. Y empecemos reevaluando en esta. Cuando la X vale 0, entonces la Y1 valdría 0. Y la Y2 también valdría ¿cuánto? 0. Ahora, evaluemos en X igual a 0.2, o sea, vamos a meter aquí el 0.2. Entonces me daría raíz de 0.2. Y aquí me daría 0.2 al cuadrado. Ahorita lo vamos a hacer en la calculadora. Luego valido el 0.5 acá y acá. Entonces me daría raíz de 0.5 y 0.5 a la 2. Luego raíz de 7 de 0.7 y 0.7 a la 2. Y por último, raíz de 1, que es 1, y 1 al cuadrado, que es 1. Bueno, esta sí no había que hacerle más. Vamos a ver qué me da aquí. Lo hace en la calculadora que tengo aquí en el computador. Ustedes tienen calculadora, hagan la calculadora. Raíz de 0.2 me da 0.44. Y 0.2 al cuadrado me da 0.04. Listo. Vamos ahora a raíz de 0.5. Me da 0.7, 0.70, pero bueno, 0.70. Y 0.5 al cuadrado. Profe, los decimales vienen. ¿Los decimales qué? Intervienen mucho, 2 o 1. Creo que es que en física es como tan delicado esos decimales. Ajá, sí, no, pero aquí es como vamos a graficar y la gráfica en todo caso va a ser una aproximación. Entonces no te preocupes, no te estreses mucho por eso. Aquí no es tanto lo del redondeo y pues la... Yo también estoy enseñada siempre a tomar 2 y a redondear y no a pararle muchas bolas al redondeo. Y yo soy profesora de física, pues, que yo ahí en el ITM casi que los 16 años que llevo, he dado la mitad del tiempo pura física. Entonces, pura física mecánica. Entonces, miren, raíz de 0.7 sería 0.83. Y 0.7 al cuadrado me da 0.49. ¿Cierto?
Listo. Entonces vamos a hacer la gráfica. Aquí es donde nos necesitamos saber cuál es. Solamente todo esto es para saber cuál está por encima y cuál está por debajo. Nos toca. Ni siquiera he empezado a hacer la integral. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a establecer un valor muy grande de la unidad. Porque es que yo voy a darle valores entre 0 y 1. Entonces voy a hacer un valor muy grande para esa unidad. ¿Cierto? Tanto en X como en Y. Porque miren que si ustedes se dan cuenta, este que es el dominio y este que es el rango, también va de 0 a 1. Entonces voy a establecer un valor también muy grande. Digamos que aquí va el 1 en Y. Listo, entonces vamos a empezar a hacer. Primero voy a poner con rojo la Y1. Entonces empieza así. Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale 0.2, digamos que 0.2 sería como por acá, vale 0.44. 0.44 un poquito más menos de la mitad. Digamos que sea aquí. Listo. Cuando vale 0.5, o sea, en toda la mitad, vale 0.7. Debe ser por aquí más o menos. Cuando vale 0.7, que puede ser más o menos por acá, vale 0.83. O sea, más o menos, diría yo que más o menos por acá. Y cuando vale 1, vale 1. Entonces miren lo que sucede. Esta sería la Y1, en este caso sería raíz de X. Vamos a mirar la... quería borrarle de puntico que me salió como de... Vamos a hacer la otra en azul. Listo. Vamos a hacer lo mismo. Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale 0.2, vale 0.04. Pucha, es por aquí, porque eso sería 0.04. Puede ser por aquí chiquitico. Cuando vale 0.5, vale 0.25. O sea, más o menos aquí. Cuando vale 0.7, vale 0.49, que es casi 0.5. O sea, casi que la mitad, más o menos acá. Y cuando vale 1, vale 1. Listo. Ay, Dios. Miren, ahí. Esta sería la integral. Y esta sería la azul, sería la X a la 2. Entonces definimos ya quién está por encima y quién está por debajo. Sí, señor. La que está por encima, cuando la integral va de 0 a 1, la que está por encima es raíz de X. Y la que está por debajo es X a la 2. Entonces ya puedo hacer tranquilamente la resta de ambas. ¿Vieron solamente para qué me servía eso? Ya aquí, esta área va a ser la resta de ambas. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Ya tengo raíz de X menos X a la 2. Entonces, si quieren, separamos las integrales para reescribir esta raíz de X como X a la U media por dx. Y este X a la 2 por dx. Sabemos que la integral o la antiderivada de X a la U medio es simplemente X a la 3 medios sobre 3 medios. Y la integral o la antiderivada de este sería X a la 3 sobre 3. Y lo voy a evaluar entre 0 y 1. Y listo. Bueno, todavía lo voy a organizar porque este me falta subirlo. Entonces me va a quedar así. 2 tercios. Pueden dejar la X a la 3 medios o colocarla dentro de la raíz. Yo no le veo a eso ningún lío. Pero es como ustedes se sientan más cómodos. Vamos a meterlo aquí en la calculadora. Ahora sí vamos a meter los valores. Primero evalúen 1. Entonces sería 2 tercios de 1 elevado a la 3 medios menos 1 elevado a la 3 dividido 3. Y luego evalúen 0. Lo voy a hacer. Yo sé que va a dar 0, pero lo voy a hacer. 0 elevado a la 3 medios menos 0 elevado a la 3 dividido 3. Yo sé que lo debo cancelar. Y usted me va a preguntar, profe, entonces yo lo tengo que hacer sabiendo que se cancela. No, yo lo estoy haciendo porque le estoy mostrando
como es el teorema fundamental. Primero evalúo en el de arriba, luego evalúo en el de abajo. Pero si yo ya sé que esto es 0, tranquilamente lo pueden omitir. Entonces me va a quedar 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Y 2/3 por 1, pues siguen siendo 2/3. Menos 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Y 1/3, 1/3. Entonces, esta área me va a dar 2/3 menos 1/3, me da 1/3 en unidades cuadradas. ¿Por qué pongo unidades cuadradas? Porque las unidades cuadradas representan que estamos hablando de un área. ¿Listo? Y ahí termina. Si nosotros volvemos al texto, que se limita un poquito en la respuesta, que se queda corto, o diría muy corto en la respuesta, nosotros tendríamos esta solución. O sea, miren, solamente hace esto. Porque claro, él ya me entrega la gráfica, entonces ya me dice quién está por encima, quién está por debajo, entonces entre comillas solamente se limita a hacer este proceso. Pero realmente miren todo el proceso que teníamos que hacer para llegar a ese valor. ¿Listo? Acá, no, vamos a dejar esto para seguirlo trabajando el jueves, para no facturarlos tampoco mucho. Pero quería mostrarles ya cómo se trabajaba estas integrales. Pero miren acá vamos a tener 2. Vamos a tener que hacer la gráfica porque la gráfica va desde -4 hasta 2, pero tiene un punto de corte aquí en 1. Entonces ahí me toca separar la integral. Miren que la integral se separa. No sé si alcanzan a ver ahí que la integral se separa en... Miren que aquí me dicen que va de -4 a 2. Pues realmente la separa así. De -4 a 1, porque hay un punto de corte ahí en 1. Hay un punto de corte. Más la integral de 1 hasta 2. Entonces hallo el área de esta y lo sumo con el área de esta. Entonces me toca hacer 2 integrales diferentes para poder calcular esa área. Listo. Entonces lo vamos a seguir trabajando. Yo pongo estos ejemplos y luego pongo unos de que tengamos aquí en los ejercicios, y eso es lo que vamos a trabajar el jueves. Entonces, tenemos un video corto antes de empezar sólidos y volúmenes sólidos de revolución, que depende absolutamente de este tema. Entonces, ¿dónde estaba? Yo aquí le estaba mostrando aquí. Eso es lo que debemos ver esta semana. Utilizar la integral definida para encontrar el área de una región acotada entre dos gráficas sobre un intervalo, y comenzar el tema de sólidos de revolución, el método de discos. Miren que esto es lo de esta semana. Entonces, ¿de qué va a ser el video? Va a ser acerca de esos dos temas. Entonces, el video nos va a trabajar más, o sea, realmente va a empezar de 0 el área entre dos curvas y el área bajo la curva. Entonces les hago este video, por ejemplo, que va a caer aquí de la clase, va a ser complementado con el que yo les voy a hacer el jueves, entonces no van a necesitar mucho de esto. Y vamos a iniciar a entender cómo se relacionan esas áreas con los sólidos de revolución. Es muy sencillo, eso es que les va a gustar mucho. Porque si entendimos lo de las áreas, nos va a quedar muy fácil entender lo de los volúmenes. También hay que graficar, también hay que saber cuál está por encima y cuál está por debajo. Y simplemente ponerlos a rotar es hallar un área, pues hallar el volumen, simplemente hallar el volumen de un disco, y el disco es un cilindro, y etc. Entonces se lo voy a explicar, pero que muy detalladamente. Y resulta que para mí, en mi caso, yo nunca enseño 2 métodos llamados el método de discos y el método de arandelas, sino que enseño un solo método, porque miren que el método de arandelas, que es este, es como simplemente la resta del que está por encima menos el que está por debajo. Entonces, así como en el área bajo la curva, yo tengo un área bajo la curva, y si tengo el área entre dos curvas, tengo que restar la que está por encima de la que está por debajo.
Pasa lo mismo con los discos, con las arandelas. Si tengo un disco es porque tengo una sola función que está rotando. Si tengo una arandela es porque tengo dos funciones que están rotando, entonces debo saber cuál está por encima, cuál está por debajo y hacer la resta y ya me queda el método de arandela. Bueno, por aquí me están preguntando algo muy importante y es que cuando tenemos el primer parcial. Miren acá. Dice la semana del 26 de agosto al 1 de septiembre. O sea, la próxima semana, ¿cierto? Sí, más o menos nos da. Nosotros lo tendríamos el jueves 29. Está programado para el jueves 29 de agosto. Listo. Esa sería pues la fecha que tenemos tentativa para hacer ese parcial. Vamos a ver cómo ya los temas están prácticamente listos porque dice desde integral definida hasta volúmenes y sólidos de revolución, y eso es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar el jueves. Lo terminamos o sea, lo terminaríamos el martes como para hacer unos ejercicios. Profe, perdón, ¿usted nos va de pronto a facilitar un parcial preparatorio para el examen o no? Voy a ver si tengo, pues si me pasan algunos, porque yo no estaba dando esto hace varios semestres, entonces no tengo pues como almacenados en otros semestres, como tengo, por ejemplo, que de física tengo, de básicas tengo, de cálculo diferencial, pero de cálculo integral no tengo. Pero sí tengo la estructura de los temas que se van a preguntar, entonces no sé si se los puedo ir facilitando. Y les cuento que todos los temas están ahí descritos. Por ejemplo, no, le dicen el primer punto debe ser de suma de Riemann, pues el segundo punto debe tener teorema fundamental del cálculo en sus dos presentaciones, el cuarto punto debe tener, a uno le dicen exactamente qué debe preguntar. Y le revisan el parcial para aquí. Eso, profe, sí, como de pronto compartirnos esa estructura, por Listo, no hay problema. De hecho, la estructura está muy enseñada en un taller que mandaron ellos, pero me pareció como un taller un taller muy particular. Profe, me va a regalar uno de física. Pero es que los de física son los que, no sé, yo te paso que hice el semestre pasado, pero yo creo que ahí sí varía mucho, ¿no? Porque los de física no tienen, a ver, ¿cómo te digo? No son como estos. Porque a esto le dicen a usted que debe preguntar en el primer punto, en el segundo, en el tercero. Mientras que en física no, se le dicen que evalúe el tema de cinemática y ya, en una y dos dimensiones. No le dicen que debe tener cada punto. Los de cálculo sí. Pues yo te paso uno de los que yo tengo de semestres pasados, a ver si te sirve para ir estudiando. Hágale, profe, gracias. Listo, bueno. Entonces, recuerden llenar la asistencia y recuerden que les voy a dejar esto en un video, no creo que de más de 50 minutos, que es la idea, para que volvamos y lo revisemos